verdadera historia de la literatura la íbamos a encontrar en los reportes de trabajo de sus escritores. Entonces, tratándose de Rulfo, uno de los más grandes escritores de México, le dije, vamos a ver qué nos dicen estos reportes. Y lo que me decían, vuelvo otra vez a la historia del viajero, es un hombre que estuvo trabajando en una fábrica de llantas de capital privado, la Goodrich Euskadi, desde la Ciudad de México, y como parte de este trabajo que tuvo que ir a visitar muchas áreas del país. Es decir, muchas de las fotografías que vemos de Rulfo no son nada más grandes fotografías, son también el producto, la necesidad de estos trabajos que lo enviaban a viajar por muchas áreas del país. Rulfo trabajó ahí, mientras en el país en general, estamos hablando por ahí de mediados del siglo XX, se empezaban a desarrollar las carreteras que le estaban tratando de hacer la competencia a los trenes, y a través de las cuales se pensaba, el Estado mexicano estaba tratando de desarrollar un proyecto de turismo. Entonces fíjense, de una actividad digamos menor, de un trabajo como el que cualquier persona puede tener, hay ahí un lazo, una liga que nos permite ver cómo es que a partir de ese empleo, con los viajes, los recorridos por el país que tenía que hacer, que a veces no lo hacían muy feliz porque le estaban midiendo cuánto se desgastaban las llantas, por ejemplo, a partir de ahí vemos, me gustaría ver, al menos es parte de la argumentación del libro que les platicaba hace rato, una conexión entre esta persona que está escribiendo, que está viendo el país, que está conociéndolo íntimamente, orgánicamente, y los libros que termina escribiendo. Años más tarde, por ahí del 56, Rulfo obtiene otro empleo bien importante en uno de los proyectos de modernización fundamentales de mediados del siglo XX mexicano, que fue la Comisión del Papaloapan, un proyecto de especial relevancia para uno de los presidentes de México más comprometidos con este asunto del progreso y la modernidad, el presidente Miguel Alemán. Y Rulfo trabajó, no fue el diseñador de esta política, fue igual un investigador de campo, alguien con un empleo menor, pero en este gran proyecto masivo para abrir a la inversión nacional e internacional una de las áreas con mayor recursos naturales en el país, hacia el sur. Por eso algunos de sus viajes estuvieron concentrados desde Ciudad Alemana, una ciudad que se construyó específicamente para este proyecto, pero también por uno de los estados más hermosos del país, que es Oaxaca. Y es en estos recorridos por las sierras, por cañadas, por lugares boscosos y demás, que Rulfo tiene un contacto muy importante también con comunidades indígenas de México, especialmente en el caso de Oaxaca con la comunidad Mije, acerca de la cual escribe bastante en algunos de sus textos. Entonces a mí me parece que cuando hablamos de los elementos rurales de Pedro Páramo, que por supuesto que están ahí los caciques, está ahí la producción, en las haciendas están las relaciones de explotación del trabajo y demás, pero también estamos hablando de este personaje que ya está desde la Ciudad de México, una Ciudad de México que aparte le está comiendo ya el espacio, el territorio al México rural. Desde esta ciudad es que Juan Rulfo está pensando y produciendo Comala. Y en este sentido, decía yo en este libro, me parece que Pedro Páramo es una novela urbana, ¿no? Y me parece que también la novela de un viajero, de un migrante en movilidad constante, ¿no? Digo esto un poco a la ligera, pero en realidad estar hablando de este Rulfo urbano no es la explicación más tradicional que van a ustedes a escuchar de Rulfo y de estos trabajos, por eso estoy tratando de explicarlo poquito a poco. Pero creo que parte de la grandeza de su trabajo, de esta fragmentariedad de la obra, que también nos permite incorporarnos como lectores activos, como lectores que estamos produciendo también nuestra propia novela, nos permite esta otra lectura contemporánea también de su trabajo, ¿no? A mí les decía, me interesa esta parte de cómo vamos a conectar estos dos aspectos de su vida. Y en el caso específico de la novela,
donde ocurren, como bien decía Julio, un montón de relaciones muy violentas, sobre todo entre hombres y mujeres, donde la violación es un asunto que parece más bien cotidiano. También, al mismo tiempo, hay una serie de personajes femeninos, sobre todo, con una agencia sobre sus propios cuerpos y sobre su propia sexualidad, que es bien interesante. Y yo no quiero dejarla de pasar mientras hablamos de su obra. Estamos no solo hablando de Susana San Juan, que en su locura establece un límite muy claro ante los deseos amorosos de Pedro Páramo, del cacique, ¿no? Pero también estamos hablando de otro tipo de escenas en la novela que creo que nos permiten interrogar al menos las jerarquías de género de la época. Imagínense en esta novela donde se presume el poder casi omnipresente del macho. Es muy temprano en la novela, en el séptimo apartado, octavo apartado, lo encontramos ya emasculado después de una fiesta, incapaz de llevar a cabo el acto sexual, ¿no? Y hay otros elementos, otras escenas que levantan preguntas, escenas en las cuales vemos también una vez más a personajes viviendo lo que ahora desde el presente podríamos denominar como sexualidades alternativas. No estoy diciendo que esto haya sido Rulfo ni que haya utilizado este tipo de lenguaje, pero creo que con los lentes del presente podemos también ir escudriñando estas otras maneras de ir entendiendo a México.